Un fraternal saludo para la distinguida audiencia del canal católico Ñandeyarañé. Hoy le recibimos al licenciado José Tomás Martínez. Es un laico comprometido con la Iglesia Católica, un hombre que ha trabajado muchísimo en el ámbito de la Iglesia y es una satisfacción tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está José Tomás? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la invitación y estamos para Al contrario, nos sentimos muy honrados de que participes en nuestro programa Un poco de todo. Un poco de todo que tiene básicamente una orientación religiosa, porque es un canal católico, pero también queremos invitarle a periodistas, a empresarios, a políticos, y en ese contexto están, por eso el nombre Un poco de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay personas que te conocemos de antaño. Yo te conocí en la Renovación Carismática hace muchos años. Pero ¿querés hacer un breve relatorio de tu infancia, tus estudios primarios, secundarios, terciarios? ¿Cómo te involucraste de lleno en la Iglesia Católica? Oye, tengo 59 años, así es que la historia podía ser muy larga. Claro. Pero lo que realmente es importante compartir contigo y con toda la teleaudiencia es que Dios salvó mi matrimonio. Yo muy joven salí de mi casa, a los 20 años ya estuve en Europa estudiando, estuve un año en Inglaterra, 2 años en Estados Unidos y me acostumbré a vivir solo. Sí. Venía muy tarde a mi casa, de hecho que en Miami trabajé en un hotel, entonces sí, mi horario era atípico. Claro, totalmente. Y cuando me casé me costó muchísimo llevar una vida hogareña y ese fue el tiempo que conocía la Renovación Carismática. Mi señora me obligó. Sentías que se restringía tu libertad. De hecho me sentía en una cárcel, eso es lo que yo digo, pero no era porque mi señora me tenía mal, no era porque mi suegra me trataba mal, nada de eso. Mi señora era una mujer brillante, buena, pero yo no estaba acostumbrado. Mi hábito era a la noche salir a bailar, me encantaba bailar. Yo era el pachuco bailarín de mi época. Y en Miami vivía a 3 cuadras de una discoteca latina. Entonces sí, salía del trabajo a las 12 de la noche y me iba a terminar rumbeando, como dicen los colombianos. Y en ese tiempo en que tuve problemas con mi señora, ella le conoció a una persona que estaba en un grupo de oración de la Renovación. ¿De qué año hablamos? Y hacen como 27 años atrás. Por ahí, 27 años aproximadamente. Y me dijo ella, si querés realmente salvar tu familia, vamos a pedir ayuda. Si le amás a tu hija, yo ya teníamos una hija de meses, y le dije, ¿y qué es eso? Y me dice, vamos y vas a ver. No me dio ninguna chance de defenderme, de excusarme, y ya estábamos separados un mes. Yo estaba en mi casa y estaba algo feliz por mi libertad, claro, mi libertad condicional. Pero una noche, y justo un día antes que ella me llame, me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Miré el techo de mi casa y dije, ¿le estoy perdiendo a mi señora? ¿Le estoy perdiendo a mi hija? No tenía sentido para mí lo que estaba haciendo. Y para que te des cuenta que las cosas de Dios no son casualidades, al día siguiente ella me llama y me invita para ir a pedir ayuda. Y fuimos a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Recuerdo que como yo era tan vanidoso, veía que las señoras me miraban todas. Yo era el centro de atención del grupo de oración y decía dentro mío... Claro, eras la oveja perdida. Sí, pero yo me creía un tipo desconocido. Claro. Decía dentro mío, pero esta viejita nunca vio un tipo tan lindo como yo. Había sido que mi señora les dijo, recen por mi marido bandido, este mujeriego. Claro, la oveja perdida que había que traer al redil. Claro, y cuando llegó la oveja perdida, algunas señoras me querían derramar hasta agua bendita para ver si no me convertía rápidamente, ¿verdad? Pero fue un proceso de casi 6 meses
en que... En ese caso tenés que decirle, yo tengo derecho a ser hijo pródigo. Claro, tenés que reivindicar tu derecho a ser hijo pródigo. De hecho sí, pero yo no sabía qué me esperaba, Julio. Yo me fui al grupo de oración queriendo cumplir con mi señora. El lunes era el grupo de oración en una casa particular. El martes yo ya estaba pensando escaparme de Alcatraz. Entonces yo le pedía a Dios allá en el fondo, y me hace recordar a San Agustín, que pedía su conversión y allá en el fondo escuchaba una voz que le decía, pero que no sea hoy. Y yo le pedía al Señor que me ayudara a cambiar. Quería conquistar de vuelta a mi esposa, quería recuperar mi familia, pero me daba cuenta que había una fuerza interior que me controlaba. El hábito, el vicio es terrible, y por eso a veces en las culturas machistas no nos damos cuenta que a veces nosotros los propios padres estamos incentivando, motivando, y no nos damos cuenta que le perjudicamos muchísimo a nuestros hijos. Se casan y quieren vivir así como papá y mamá le tenían, y encuentran un serio problema. Entonces, para mí era una lucha interior tremenda. Quería cambiar, pero había algo más fuerte que yo. Y recuerdo bien que un día 3 personas de la Renovación Carismática me invitaron para ir a rezar por una persona en Isla Pucú, una ciudad que queda como a 80 kilómetros, ¿verdad? Pasando Barrero, era la ciudad donde nació mi mamá. Y yo acepté, fui de chofer nada más. Pero ese fue mi camino a Damasco. De ida escuché cómo estos hombres de Dios hablaban de la Biblia, conocían de memoria los capítulos, los versículos, pero lo que más me llamaba la atención es que bajaban la teología, bajaban la Biblia a una vida cotidiana. Contaban lo providente que era Dios con ellos, esa amistad que tenían con Dios me llamó la atención, y por lo visto Dios me iba ablandando ya. Cuando llegamos a Isla Pucú, nos recibió la familia, la enferma, la señora estaba totalmente dopada con medicamentos psiquiátricos, era una profesora de primaria. Le sentaron en el medio de la sala y yo me senté cerca de la puerta, dije, acá pasa algo, y salgo volando. Claro. Invocaron al Espíritu Santo, le impusieron las manos, y yo, como para entrar en sintonía, cerré mi ojo. Tenía vergüenza también, algo tenía que hacer, ¿verdad? Cerré mi ojo, y cuando cerré mi ojo escuché una voz muy clara en mi interior que me decía, yo te amo. No me importa tu pasado, me importa tu corazón. Y hasta hoy día, Julio, cuando recuerdo ese momento, se me erizan los pelos, a pesar de que tengo muy pocos pelos. Pero que Dios me diga te amo sabiendo mi currículum, sabiendo mi pasado pecaminoso, mi vida libertina. Pero dije, ¿cómo Dios me puede amar? Sin embargo, ese te amo me echó del caballo, como algunos dicen que ocurrió con San Pablo. Pues yo recuerdo que un día a las 4 de la madrugada, cuando volví a mi casa, le encontré a mi mamá rezando el rosario. Y le dije, mamá, ¿qué haces despierta a esta hora? Y ella me dijo, mi hijo, estoy rezando para que un día Dios te eche de tu caballo como hizo con San Pablo. Y yo me reí de ella y le dije, mamá, menos mal yo no tengo caballo, así es que nunca me va a echar. Y fue en el pueblo donde mi mamá nació, no fue coincidencia. Ahí te echó el caballo. Ahí me echó el caballo y mi vida giró totalmente. Lloré tanto, y esa gente que estaba imponiéndole las manos a la señora, le dejaron a la señora y vinieron a imponerle las manos a mí. Después me dijeron, acá ya cayó el pez gordo, me contaron. Claro. Pero fue un llanto de alegría. Me sentí una persona tan importante, porque el Dios de la vida me estaba diciendo, te amo. No como nosotros los padres, que a veces cuando nuestros hijos fallan, lo primero que decimos es, te voy a condicionar, ahora te voy a dar esto, pero no vas a hacer esto. Claro. Sin embargo, Dios pero sencillamente... te amo sin condiciones. Exacto. Dios te ama sin condiciones. Y eso fue lo que me dijo a mí. Te amo, no me importa tu pasado. Pero allí empezó un idilio con el Señor. Me fui a mi casa y lloré 3 días y 3 noches, pero con la Biblia en la mano. Y cada vez que miraba, leía la Biblia, y yo decía, pero Dios me habla. Hasta mi señora, que oró tanto por mi conversión, un día se sorprendió verme a la madrugada leyendo la Biblia apasionadamente, y me dice, ¿qué te pasa?
Y yo le respondí, Dios me habla. Y ella me miró con una cara como diciendo, qué tonto sos, ¿nunca te diste cuenta de eso? Claro, nunca, porque Dios para mí hablaba a Israel, le hablaba a su pueblo, pero jamás me habló a mí. Claro. Y desde ese momento yo sentía que Dios, todo lo que decía acá era para mí. Que era un mensaje personalizado. Exacto. Y allí, Julio, empezó mi vida eclesial. Me invitaron para asistir a mi capilla del frente. Frente a mi casa tengo una capilla que se llama San Miguel Arcángel. Sí. Y fui coordinador de esa capilla. Después me llevaron a trabajar en la pastoral de mi parroquia. Después ya me invitaron a dar testimonio de mi vida, de mi cambio de vida. Pero siempre participando en el movimiento Renovación Carismática. Exacto, sí. Es allí donde nací espiritualmente, claro. y me di cuenta que Dios realmente nos dio un movimiento bellísimo donde hay muchas conversiones. Aunque nos critiquen, yo sé que también hay desequilibrios a veces, personas que no están crecidas en la fe, no tienen la suficiente formación. Así mismo. Pero da muchos frutos de conversión. Sobre el punto, estando yo en Yacyretá, trabajando en el proyecto Yacyretá, en Ayolas, ahí por primera vez se inicia el movimiento Renovación Carismática. Había un sacerdote jesuita que era el cura párroco, y él me decía, yo soy un crítico del movimiento Renovación Carismática, pero tengo que reconocer algo, que donde existe un movimiento Renovación Carismática, las conversiones abundan. Así mismo es. Vamos a proseguir todo esto en el siguiente bloque, mi querido. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial, les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva,
y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el jardín en primer plano e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Chritian. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son 3 pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén, porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los 3 nombres que mencionamos: Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the 3 names we've mentioned, of Jerusalem, of Rhodes and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y, como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. So this period of unrest, Este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. to the Holy See when we were on the island of Malta, and we are still here. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria.
cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay 3 banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro, y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno. La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la Orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El Gran Maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El Gran Maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de 5 años por el Capítulo General. Está compuesto por el Gran Comandante, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Receptor del Tesoro Común y otros 6 miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el Supremo Religioso, todos ellos colocados únicamente en 2 edificios. A estos 2 lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yara ñe'ẽ, ay de mí si no evangelizar. Proseguimos con esta amena charla con nuestro invitado, el licenciado José Tomás Martínez. Estábamos hablando de tu participación en el movimiento Renovación Carismática. Queremos conocer tu experiencia, porque realmente sé que es muy ilustrativa y por sobre todas las cosas, el movimiento Renovación Carismática ha dejado huellas y deja huellas. Dijiste hace rato que muchas veces existen excesos. Eso es verdad. Sí. Yo participé en el movimiento Renovación Carismática en Ayolas cuando estaba trabajando como ingeniero y yo me sentía un extraño, porque después de la alabanza al Espíritu Santo, es todo un proceso. La alabanza al Espíritu Santo, hay personas que oran en lenguas, otras personas cantan, otras personas se caen, le llaman descanso del Espíritu. Y yo me sentía fuera de lugar. Una sola vez tengo que reconocer algo que me ocurrió y hasta ahora no encuentro la explicación lógica, racional no existe. Después de que alguien del proceso de alabanza, alguna persona habla en lenguas y otra persona habla en términos singulares para que la gente traduce al español. En este caso es el discernimiento, habla en español. Cuando esa persona, yo no hablo en lenguas, cuando esa persona hablaba en lenguas, yo sabía lo que la señora que estaba traduciendo al español, comillas, y que me disculpen mi ignorancia en este tema, no sé si es traducción la palabra exacta. Le llamamos un don de interpretación. Bueno, antes de que la señora interpretara lo que decía la otra señora en lenguas, yo sabía lo que estaba diciendo, yo sabía. Acá, en mi corazón sentía. Supongo que fue obra del Espíritu Santo. Por eso es que es importante la formación, porque los carismas son elementos que existieron siempre en la iglesia. Toda la iglesia es carismática, pero en la renovación carismática aparecieron carismas extraordinarios. No estamos diciendo que son sensacionales, sino se habla de extraordinarios porque justamente aparecen de vez en cuando. No son carismas ordinarios. Y la gente a veces malinterpreta, cree que debe ser algo extraordinario. Y sin embargo, el carisma de lenguas, por ejemplo, San Pablo hace aparecer como el menos importante en la lista de carismas, porque sirve para el crecimiento personal. Y generalmente la importancia que se le da a los carismas es porque ayudan al crecimiento de toda la iglesia. Por eso el carisma más importante, que es el amor, ayuda a que toda la iglesia se beneficie. El carisma de profecías, primera carta de Corintios, capítulo 14, donde San Pablo habla de la importancia de la profecía y de lenguas y compara, y él dice que la profecía es mucho más importante porque de repente en una asamblea Dios te da la profecía, el don de profecía, y viene alguien, alguna persona que se da cuenta que alguien conoce toda su vida y puede haber un cambio ahí. Se da cuenta que es una obra misteriosa de Dios. Sin embargo, el don de lengua, uno escucha y no entiende lo que pasa, entonces dice, si no hay alguien que interprete, mejor se callen. Claro. Y porque también una persona que, como vos mismo estabas contando, te vas a un grupo y todo el mundo habla en lenguas y vos no entendés qué le está pasando, no te reditúa ningún beneficio espiritual. Es más, te sentís raro, extraño. Exacto, sí. Por eso es que la autenticidad del carisma, por supuesto, la jerarquía de la iglesia tiene que encargarse. Por eso San Pablo recomienda en una de sus cartas que se tiene que examinar todo y dejar lo bueno y desechar lo malo. Ese es el trabajo de la jerarquía, de los pastores de la iglesia. Y no solamente la autenticidad, también la buena utilización de los carismas. Porque yo puedo tener el don de lenguas, pero si yo no utilizo donde debo utilizar, si me voy al supermercado y le hablo a la cajera en lenguas, no tiene ningún sentido. Estoy pasando el ridículo. No, es ridículo. Entonces, hay personas, lamentablemente, que tienen esa tentación, y yo creo que el diablo es tan astuto que hasta incluso en la vida espiritual nos tienta de una manera más sutil aún. Entonces caemos en la vanidad, caemos en la vanagloria, pensamos que somos importantes y sin embargo
Los carismas son simplemente para servir a los demás. Esa es su función principal, para hacer crecer a la iglesia. Así mismo. Ahora, para la audiencia y para que te conozcan un poco más, yo creo que has llegado a ocupar cargos de muchísima relevancia en el movimiento Renovación Carismática. ¿Por qué no nos referís a eso brevemente? Mi servicio dentro de la renovación empezó de la base, desde mi capillita, la parroquia. Después me invitaron para ir a formar parte del Consejo Arquidiocesano de la Renovación, acá en la casa del Padre Bogado. Y de allí Vicente Bogado. Sí, el Padre Vicente Bogado. Sí. Y de allí me llevaron a formar parte del Consejo Nacional de la Renovación Carismática y fui electo por 2 periodos coordinador nacional de la renovación. Eso sale de una terna que se envía a los obispos, y los obispos miran y ellos son los que designan al coordinador nacional. Generalmente respetan la mayor cantidad de votos que se presentan. Claro. Y eso también me llevó al plano internacional. Como coordinador nacional tuve que asistir a las reuniones del Consejo Latinoamericano de la Renovación. Fui miembro de ese consejo por 6 años. Y también Dios me llamó a la predicación. Me encantaba contar mi testimonio, y de a poco la gente me decía, ¿y por qué no preparas un tema? Y me iba así hasta que fui predicando en seminarios de vida, en diferentes parroquias. Después tuve la gracia de Dios de predicar fuera del país. Viajo bastante, desde hace casi 25 años que estoy donde me llaman, a la Argentina, al Uruguay, a Chile. Yo creo que el Señor me hizo conocer toda Argentina, de norte a sur, de este y oeste. Me fui hasta los pueblitos más pequeños del Chaco argentino. Y es un carisma que el Señor nos regala. No puedo vanagloriarme porque me doy cuenta que si no fuera por Dios, yo no sé dónde estaría. Sí, pero amén de la renovación carismática, que es muy especial, en donde el creyente desarrolla sus carismas. Vos tenés algo muy especial, mi querido José Tomás. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa. Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta Orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta y la sede central de la División Italiana de los Caballeros.
Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. 8 banderas representan los 8 idiomas oficiales de la Orden. Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y 3 dialectos del francés. El número 8 es simbólico para la Orden. 8 son las puntas de la Cruz de Malta y 8 son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el Salón de la Logia, se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado, restos del Foro de Augusto, una cabeza de Júpiter Amón flanqueada por 2 cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la sala bizantina que alberga frescos del siglo XIII, de la que fuera la iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana, llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Per quanto riguarda l'attività nel Mediterraneo, Cuando hablamos de nuestra actividad en el mar Mediterráneo, hablamos principalmente de 5 equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de Lampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera, que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera, que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera, que intervienen allí, principalmente en áreas que Lampedusa no cubre, así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Dall'est del Mediterraneo. Además, el Cuerpo de Socorro Italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su cuerpo de socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la asociación libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la Asociación Libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltese International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. In guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas. La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo.
los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la Orden está extendida en 120 países, donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la Orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, es una situación muy particular con una historia bellísima. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra en el pasado fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza. Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el Castillo de la Maiana, y lo usó como su refugio de caza. Iba a riposarsi nella sua casina, nel suo castello di caccia. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias, también de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva. Estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos, tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos, o a través de otros gestos. Accanto a questi letti ne abbiamo altri. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémures o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Una importante attività ambulatoriale che fa di questo un centro di riferimento in questo settore di Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia orden: nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta.
La pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia orden. We are first and foremost a religious order. En primer lugar, somos una orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar, que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en 3 clases y se subdividen a su vez en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en 3 categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes, procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en 6 categorías. Caballeros y damas de honor y devoción, se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem, caballeros y damas de gracia y devoción, que también se requiere nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. La división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho. Y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Uno de tus carismas es el combate espiritual. El combate espiritual, tenés muchas publicaciones sobre el tema, sobre varios temas de hecho, pero uno de ellos es el combate espiritual, todo lo que guarda estricta relación con liberación, exorcismo, ¿es correcto? Así es, y le debo mucho al padre Vicente Bogado, también al padre Leonardo Terzagli, que fue cura párroco de La Piedad. Él después fue a la Argentina, fue a Buenos Aires. Y esto, por supuesto, no estaba en mis planes. Me pidieron ir a orar por un chico que estaba en el satanismo, y allí empezó toda una historia bellísima. Vi cómo el Señor, con una oración sencilla, puede cambiar la vida de una persona que ya incluso pactó con el diablo, le entregó su alma, se cortaba las venas y hacían orgías, misas negras, no podía decir el nombre de Jesús, no podía rezar, y sin embargo después de una oración de liberación cambió totalmente. Y desde esa experiencia conocimos varios chicos del satanismo en la década del 90, y el padre Vicente Bogado fue uno de mis maestros. Le debo mucho a él, incluso mi preparación teórica le debo a él, porque recuerdo que una vez él me dijo, me invitaron para un programa de radio, y yo como sacerdote tengo que cuidarme, y va a ser un debate con un sacerdote que no cree en la existencia demoníaca, entonces yo te pido que te prepares bien y que me representes. Hice eso en un programa muy escuchado, y tuve que enfrentar a un sacerdote que no creía en la existencia demoníaca, en abierta contradicción al magisterio de la Iglesia, y allí empecé a prepararme en este tema. Leí muchísimo, soy autodidacta, pero después, por las cosas de Dios, en el 2017 el Monseñor Edmundo Valenzuela llegó a formar la pastoral del exorcismo, la arquidiócesis, y fuimos enviados a Roma un grupo de sacerdotes y laicos para una formación sobre exorcismo y liberación. Y desde ese momento formo parte de la pastoral del exorcismo de la arquidiócesis. Hay muchos sacerdotes que de hecho minimizan la existencia del demonio, y si bien es cierto, este es un tema delicado, yo lo conocí al padre José Antonio Fortea. Es un español que vino ya como 3 veces a Paraguay, tiene muchos libros, Suma Demoníaca, su autobiografía exorcística, una serie, y tengo otros libros en digital, pero él describe muy bien toda su experiencia. Son diferentes grados, la opresión, la obsesión y la posesión, que es el grado en donde el maligno ya se apodera del cuerpo de la persona. Ahora, una pregunta. Habida cuenta de que un sacerdote, para hacer un exorcismo, tendría que realizarlo con permiso del obispo, no siempre existe eso acá. Y existe la posibilidad de que merced a grupos de liberación pueda liberarse a un poseído. Sí, justamente en el tiempo del padre Bogado no había ninguna autorización por escrita, porque, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico habla de que el ordinario del lugar tiene que autorizar,
y el ritual romano de la posesión habla de que tiene que tener una serie de requisitos que cumplir. Sí. Por ejemplo, tiene que ser por escrito, si va a ser ad casum, o sea, para cada caso, o si va a ser un exorcista de manera estable. Todo eso se tiene que poner en la nota. Y sin embargo, el padre Vicente Bogado tenía un permiso verbal de Monseñor Cuquejo, creo que en aquel tiempo. Era el arzobispo, sí. Y bueno, hacíamos oraciones de liberación, claro. No hacíamos exorcismo, claro. Porque como bien dijiste, para hacer un exorcismo tiene que ser un obispo, sí. O tiene que ser autorizado previamente por el obispo. No puede hacer tampoco ningún sacerdote sin autorización. Bueno, pero tu actividad en ese campo de la liberación es muy intensa. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos la experiencia por lo menos de 30 jóvenes del satanismo que se liberaron solamente con oración de liberación. Amén. No se le hizo exorcismo. Amén. Porque yo digo, el Espíritu Santo sabe cómo resolver los problemas. Porque en aquel tiempo no había exorcistas, y entonces, ¿qué hacíamos con estos chicos? Y el padre Vicente Bogado decía, bueno, nuestro deber es orar por ellos. Y orábamos, y sencillamente la oración de liberación es una oración de petición. No hay nada extraordinario, no hay ningún ritual, por eso se diferencia. Así mismo son oraciones deprecativas, o sea, de ruegos a Dios. Sin embargo, la oración del exorcismo es una oración imprecativa. Son órdenes directas que se dan al demonio. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sí. Amén de eso, vos sos director de un programa en Radio María que se llama La Palabra, de hace 15 años. Soy conductor nada más. Claro, sos licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Católica. Sí. ¿Y cuáles son tus obras que ya publicaste? Tengo 6 libritos. ¿Puedes mencionar brevemente para que la audiencia... El primero de ellos es El poder de Dios sobre Satanás, que nació de mi idea de hacer conocer al mundo, digo al mundo, a mi mundo pequeño, a mis amigos, a mis familiares, qué hizo Dios conmigo, mi testimonio de vida. Y allí también cuento cómo estos jóvenes que estaban en las garras de Satanás, metidos en el satanismo, con una oración sencilla de liberación se liberaban. Entonces, ese es el primer libro. Sí, después vino otro libro sobre la nueva era que se llama El Gran Engaño, sobre la New Age, porque me di cuenta que se estaba metiendo con todo la nueva era, hasta incluso hoy día en algunas congregaciones religiosas. Así mismo. Después escribiste. Y después vino un tercer libro que se llama Ministerio de Liberación, que ya... el primero y el tercero tienen licencia eclesiástica. He visto. Que tuvieron mucho éxito. Yo no esperaba, como te digo, era para mi mundo pequeño, pero sin embargo, algunos de los libros fueron publicados en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Después escribí un libro sobre la masonería, lo que el cristiano debe conocer. Porque me preocupaba cómo la masonería se estaba infiltrando en los colegios católicos y llevaban a los jóvenes católicos diciéndoles de que no hay ninguna contradicción. La bandera de lucha es la indiferencia religiosa, diciendo no importa qué religión tenga. Exacto. Y hasta mienten descaradamente porque dicen de que no hay ninguna oposición entre uno y otro, y sin embargo... la Iglesia Católica hay 9 documentos, encíclicas, más el documento de Ratzinger. El del año 1983 de la Congregación de la Fe es muy clara. Que no pueden comulgar. Y el de los obispos alemanes también, un poquitito antes. Sí, el de la década del 70. ¿Y cuál es el último libro que tenés? Después de eso escribí uno con 2 o 3 hermanos de la Renovación que se llama Seminarios de Vida, y el último que lancé en la pandemia es el yoga. ¿Puede un cristiano practicarlo? Y la introducción me hace el padre Nelson Medina, que es teólogo colombiano muy conocido, y Monseñor Gabriel Escobar, que es obispo actualmente. Maravilloso. Se nos termina el tiempo, mi querido José Tomás, y te pido una reflexión final para la audiencia de Canal Ñandeyara Ñe. Yo soy un enamorado, Julio, y audiencia, de ese Dios que me aceptó así tal cual soy. Un Dios que envió a su Hijo único a crucificarse por nosotros, por nuestros pecados, y que nos dio la salvación. Entonces, me emociona hablar de un Dios que se hizo pequeño, que se hizo hombre para conquistar nuestros corazones. Y gracias a mi formación me di cuenta que nos dejó una iglesia donde podemos conocer más la palabra de Dios, formarnos y ser útiles a nuestros hermanos que aún no conocen a Dios.
Después de tantos años de predicar, de evangelizar, hoy me doy cuenta que el regalo que Dios me dio de servirle, de llamarme a este servicio, es inmensamente rico. Me doy cuenta que hablando de Dios, mucha gente cambia su vida. Confrontando nuestra vida con la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos pobres, débiles, frágiles y necesitamos de un Dios amoroso, misericordioso, que va transformando nuestra vida. Por eso les invito a que no tengan miedo de ese llamado de Dios, porque Él es un Dios de amor, que no quita nada, como decía el Papa Juan Pablo II, sino te da mucho. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Nos despedimos de la audiencia de Ñande Yara Ñe y por sobre todas las cosas hemos disfrutado esta brillante charla con José Tomás Martínez, un laico comprometido. Gracias. Gracias.